Muy buenas tardes, mi nombre es James Andrés Perdomo López, este es el doctorado en Ciencias de la Educación y a continuación vamos a dar un acercamiento al trabajo de grado llamado Representaciones Sociales de los Docentes sobre la lectura en la enseñanza de la lengua castellana con los estudiantes de básica y media de la Institución Educativa Municipal Winnipeg, sede Colegio Charguayaco. El siguiente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la información más relevante y pertinente que tiene el capítulo 1 y 2, en donde nos enfocaremos en la problemática, las preguntas de investigación, los supuestos teóricos, la justificación, así como el marco referencial y el marco teórico. El problema inicia cuando la ONU, a partir del 2018, muestra unas estadísticas en donde aproximadamente 175 millones de personas aún se encuentran sin alfabetizar. En el caso de Colombia, el porcentaje suma al 5.1% y para el Huila es del 6,09%, lo que equivale a 41.813 personas. Lo que nos lleva a un segundo problema y es cómo están afectando esto a los estudiantes respecto a las pruebas saber y a las pruebas internacionales como la PISA. Para el año 2023, Colombia obtuvo 409 puntos, que si lo comparamos a los demás países, pues en lectura crítica obtuvo un puntaje bajo. Según estadísticas del ITFES para el 2023, el Huila cerró en 53 puntos su nivel de lectura crítica, mientras que Pitalito lo cerró en 58 puntos. Para el caso específico de la institución educativa donde se llevará a cabo la investigación, cerró con 53 puntos, lo que quiere decir que está por debajo de la media nacional y por debajo de la media municipal. Lo que nos lleva a un tercer problema y es qué está pasando con las prácticas docentes para que la institución obtenga dichos resultados. Primero, se habla de un tradicionalismo lector en donde se entiende que la lectura se tiene como algo para decodificar, leer para entender o leer para salir adelante. Segundo, los planes de estudio no son planes de estudio pensados para un contexto, no son planes de estudio guiados para los estudiantes, al igual que los planes lectores, sino que son planes de estudio formados por editoriales y personas que no conocen los contextos inmediatos de los estudiantes. Por último, las prácticas están guiadas a lo que es la gramática, la transcripción, la fonetización y la repetición. Las preguntas de investigación son la pregunta general: ¿cómo son las representaciones sociales que tienen los docentes de la lectura y de la enseñanza en lengua castellana con los estudiantes de básica y media de la institución educativa municipal Winnipeg, sede Colegio Charguayaco? Y las preguntas específicas son: ¿cuáles son las representaciones sociales que tienen los docentes de la lectura y cómo éstas se ven reflejadas en las clases de lengua castellana con sus estudiantes? ¿Y cómo son las prácticas de lectura que orientan los maestros en su accionar didáctico en los grados de básica y media de la institución educativa? La justificación va enfocada hacia varios caminos. Lo primero es entender que existe una relevancia social, puesto que la lectura y el desarrollo que ella se tiene un impacto directamente en el contexto y en el ser humano que lo va a desarrollar. Segundo, se hace necesario investigar las prácticas, ya que dependiendo de cómo sean esas, asimismo se va guiando la representación social que se va formando tanto en el docente y que se va guiando hacia el estudiante. Tercero, servirá como un referente teórico y un estado del arte, puesto que la identificación de las representaciones sociales de la lectura en la educación básica y media es un campo que aún se sigue estudiando y que se va a perpetuar más adelante respecto a los resultados que se van guiando en las prácticas. La utilidad metodológica: se desarrollará una metodología que ayudará a esclarecer el problema y que servirá de referente más adelante para otras investigaciones. Y por último, entenderemos cómo es la génesis de la representación, puesto que uno es cuando el niño está en grado tercero y tiene una representación social de la lectura, y otra es cuando el estudiante ya ha superado diferentes grados de escolaridad y llega a grado 11 y tiende a tener una representación social completamente diferente a la que tenía al inicio de su vida escolar. Por lo tanto, los supuestos teóricos van guiados. El primero, se entenderá que la lectura está desde el tradicionalismo convencional, en donde la representación está enfocada en tomar a la lectura como un acto de decodificación, de memorización y una explicación literal de lo que se lee. El supuesto teórico para la categoría secundaria es esperar que la lectura no ha obtenido unas bases sólidas para ser trabajadas. Por lo tanto, los docentes optan por prácticas netamente tradicionales. Y el segundo supuesto teórico es que las prácticas que tienen los docentes son prácticas tradicionales de lectura. Siempre estarán guiadas a la formación de representaciones sociales erróneas o vista netamente desde los enfoques cognitivos. El marco teórico: la primera teoría educativa que se va a trabajar, o la única teoría trabajando, es la teoría de las representaciones sociales.
puesto que las representaciones sociales sostienen que son un conjunto de informaciones y opiniones y de creencias que se constituyen socialmente, y asimismo se mirará cómo el docente socialmente ayuda a construir la representación de la lectura. El análisis conceptual de la primera categoría es la lectura desde un enfoque cognitivo, la lectura desde un enfoque social y la lectura desde los enfoques y las políticas educativas que estarán ya cada una explicada en el documento a entregar. Los estudios empíricos para cada categoría fueron 10 estudios de enfoque cualitativo desarrollados desde el 2018 hasta el 2024 relacionados con el concepto de lectura, la comprensión de la misma, y se tuvo en cuenta el contexto internacional, nacional y local. Lo mismo pasa con la categoría de las prácticas. Se tiene en cuenta el concepto de práctica, el concepto de práctica docente y la reflexión de la práctica misma. Se escogieron 2 estudios también en los 3 niveles internacional, nacional y local, desarrollados desde el 2019 hasta el 2024, en donde se tuvo en cuenta la práctica desde el contexto educativo. Algunas de las conclusiones a las que llegamos es que la lectura es un concepto pertinente y es algo que se necesita trabajar actualmente debido a los resultados que se están teniendo. Las representaciones sociales son aquellas que guían la práctica y dependiendo cómo la representación, asimismo en la práctica. Y por último, cuando se conoce la práctica y la representación, asimismo entenderemos el pensamiento y el porqué de las representaciones sociales de los estudiantes respecto a los docentes. Continuamos con las referencias y así se da por terminada la sustentación.